Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandi Yarañe Dominical. Como todos los domingos, reflexionamos la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. A través de la Biblia podemos encontrar el mensaje de salvación que la Iglesia en forma periódica entonces nos ofrece en un camino ordenado, en un camino progresivo también para poder vivir, para poder responder a esta llamada, a esta vocación que el Señor, que Dios nos ha regalado. Hoy, en este domingo, leemos del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 7, del 10 al 14. La Virgen dará a luz un hijo. Entonces ya estamos muy cercanos, ciertamente, al nacimiento, ¿verdad?, de Jesús. Hoy, 22 de diciembre, el 24, entonces diremos, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Y entonces, ante esta situación, la palabra del Señor viene a nuestro encuentro y nos presenta lo más rico, lo más hermoso de su palabra. El Señor dice, volvió a hablar a Acaz, pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, escucha, heredero de David. No les basta cansar a los hombres, que cansas incluso a mi Dios. Por eso, el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, queridos amigos, aquí escuchamos la profecía de Isaías. Estamos en el capítulo 7, del 10 al 14. Es una lectura muy conocida, pero aquí hay algunos elementos que nos tienen que ayudar a nosotros también en nuestro camino de salvación. Primero, un Dios que vuelve a hablar con Acaz. Ciertamente se presenta el Dios bien cercano, un Dios que está siempre en medio de nosotros y que está preocupado por nuestras necesidades. Recordemos que históricamente aquí, cuando sucede esta intervención de Dios, es porque Acaz también se encuentra en una situación de mucha dificultad. Los enemigos que le están rodeando. Y ante esta situación es que Dios actúa, porque Dios lo quiere liberar. Dios entonces le está mostrando su protección, Dios le está mostrando su presencia de un papá bueno, de un papá que nos libera, de un papá que nos ayuda a salir adelante. Es el liberador verdaderamente. Bueno, y así, ante esta situación, Dios mismo que le habla al rey, Dios mismo que le está animando, entusiasmando, y le dice, pídeme una señal, pídeme. Entonces, de cierta manera, Isaías lo que le está transmitiendo a Acaz es la gracia, la fuerza, la misma intervención y la misma presencia cercana de un Dios que nos quiere ayudar ante el peligro, ante la situación de guerra, ante el enemigo que se está queriendo apoderar de la ciudad. Pero fíjense la respuesta ahora de Acaz, porque el otro le dice, pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Esta es otra característica también importante que se nos dice, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Es decir, a Dios le podés pedir todo, porque Dios te quiere, porque Dios te ama, tanto en el hondo del abismo como en lo alto del cielo. Veñan de Yara Nandre Yaina, Nereimei Neño Mía lleva, sino que Ndere Yesa Cuara Yesa Pea, Peñan de Yara de Putimoseja, a Peñan de Yara Oígina de Divea lleva. Por eso le está diciendo, allá en lo más profundo o en lo más alto, pero pídele una señal al Señor en lo hondo o en lo alto. Y responde el rey. Aquí está la respuesta, ¿verdad? Vamos a ver un poco cuál es ante el peligro y ante la situación en que se encuentra Acaz. Le dice, no la pido, no quiero tentar al Señor.
no la pido, no quiero tentar al Señor. Uno se queda un poco así, ¿verdad? Como patitieso, ¿verdad? Como congelado y dice, bueno, porque ñande ya lleva, quién sabe, cosa vaya yo estaba peñando y árabe lleva enseguida, heinde y nayeru ente peñando y árabe, porque ñande y árabe etan debe. Pero la actitud aquí de Acaz no es tampoco una actitud negativa, aunque parece que es una actitud negativa el hecho de no pedirle a Dios, porque Dios mismo le está ofreciendo, me en vano de Yeruregato, a me etan de. Sin embargo, Acaz se retrae y dice, no la pediré, no quiero tentar al Señor. Por eso, esa segunda parte nos hace entender, ¿verdad?, que Acaz también procura ser un rey respetuoso en este sentido. Es un rey temeroso de Dios, es un rey que no quiere aprovecharse de, sino que él dice, no la pediré al Señor, no le voy a tentar. No quiero que Dios actúe porque le estoy tentando, le estoy pidiendo. Pero fíjense la respuesta también del Señor. Dios le dijo ante esta situación, ante esta respuesta que Él está dando, escucha, heredero de David. Escucha, heredero de David. Esto también nos hace pensar, ¿verdad? ¿Por qué le dice heredero de David? Porque nos hace de nuevo comprometer y nos hace entrar en nuestro proceso y en nuestra propia historia, de dónde provenimos. Nosotros tenemos un camino enraizado, por decirlo de esta manera, desde una presencia sanadora y salvadora de Dios. Es una presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama, y bueno, estamos ahí, somos herederos de este pueblo, estamos dentro de esta gran familia. Somos entonces pertenecientes a la tribu de David en este caso, o sea, la tribu electa, elegida por Dios. Y le dice entonces, habeme posilento, lleva, no les basta cansar a los hombres que también incluso cansan a mi Dios, no les basta cansar, es decir, ustedes confían mucho en ustedes mismos, son independientes, se quieren independizar, no quieren saber nada de Dios. Entonces no les basta cansar solamente, ¿verdad?, ¿a quién? A los hombres, sino que también con esto un Dios tan bueno, tan grande como vos, decimos nosotros, ¿verdad?, se nos ofrece todo, nos da todo, y sin embargo nosotros como que le ponemos una barrera, un stop, no, ñande yara, de cuase de jehui, va y ve más o menos. Y entonces dice ahora el profeta, por eso mismo, Él les dará una señal. Esa joven que está embarazada dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. La respuesta de Isaías, la respuesta de Dios es, bueno, aunque tú no me pidas, yo te daré esa señal. Esa señal de intervención es que yo estoy siempre con ustedes. Que vos sepas y que no te alejes. Y es eso lo que nosotros justamente este 25 ya estamos por cantar esa Navidad, ese nacimiento de un Dios que nos ama y que nos quiere y que nos da esta señal. ¿Cuál es esta señal? Esta señal del nacimiento del Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús que viene a nuestra casa, Jesús que viene a nuestra historia, Jesús que viene a nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza,
a metros de la Avenida del Yac, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé Dominical. Estamos reflexionando la palabra de Dios en este domingo. Ya estamos el cuarto del tiempo de Adviento. Hoy ya es el 22 de diciembre. Dentro de 2 días estamos diciendo a la noche, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, Jesús, Dios que se hace presente. Y estamos hablando justamente de una cercanía. Y Dios nos vuelve a recordar, pídanme esa señal. ¿Cuál es la señal que quieres para que yo pueda vencer a tus enemigos? En este caso, esa primera lectura, ¿verdad?, que Dios mismo se ofrece. Algunas veces que nosotros no entendemos, nos resistimos, porque no entendemos cómo Dios actúa en nuestra historia, en síntesis. Pero igual Dios insiste, Dios va más allá y nos dice, yo igual te daré la señal. Y la señal, ¿saben cuál es? De que yo te amo y yo te quiero, es justamente que yo ahora, el Emmanuel, yo estoy en medio de tu pueblo, en medio tuyo, en tu vida, en tus quehaceres de todos los días, en el tiempo ordinario de tu caminar. Entonces, queridos hermanos, escuchemos ahora esta segunda lectura que nos habla de la carta, desde la carta de Pablo a sus cristianos, a quienes él se presenta, a los romanos, capítulo 1, del 1 al 7, su presentación. Y aquí nos dice principalmente, centrándonos que Jesucristo es Hijo de Dios. Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena noticia de Dios, quien ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nacido por línea carnal del linaje de David y constituido por Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Él recibimos la gracia del apostolado, para que todos los pueblos respondan con la obediencia de la fe para gloria de su nombre.
Entre ellos se encuentran también ustedes, llamados por Jesucristo. A todos los que Dios amó y llamó a ser consagrados, que se encuentran en Roma, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Queridos amigos, este es el saludo, ¿verdad? Pablo se está iniciando de esta manera. Es una presentación de Pablo. Recuerden que la carta que él escribe a los romanos es una autopresentación, digamos, pero también él se presenta aquí estilo, no diría autobiográfico, porque autobiografía es más bien escribir de su vida, pero escribe también su propia vida en el sentido de que él escribe lo que él conoce, lo que él sabe, lo que él vive, lo que él transmite de parte de Dios, de lo que sucede en su vida sobre Jesucristo, sobre la acción salvadora de Dios en la persona de Jesús. Pablo vio que lento y peñe por una venda y la pecha antes y ayuda a tu Pablo donde ahora es socio y que esto que aquello. No, Pablo fue un perseguidor. Pablo estuvo, ¿verdad?, persiguiendo a los cristianos, dice que los entregaba, tenía esa orden y la posibilidad, y los traía y los mandaba a encarcelar, etcétera, etcétera, una persecución terrible contra los cristianos. Y sin embargo, ahora Pablo, después de su conversión, se vuelve el number one. Es el apóstol para los gentiles, es el apóstol para los paganos, y es el que comienza a renovar. Pero ¿desde dónde comienza a renovar también Pablo este judaísmo incipiente dentro del cristianismo, o el cristianismo que interpreta dentro de esa tradición que estaba trayendo del judaísmo, y entienden que en la persona de Jesús Dios ha cumplido su misión, Dios ha cumplido su promesa, Dios ha cumplido aquello que desde tiempo inmemorial a través de los profetas y a través de la historia de salvación había dicho que realizaría, ¿verdad? Y entonces Pablo lo entiende. Pero es en una reflexión profunda, queridos hermanos. Y la pecha de él. Este día antes y porque Jesús, porque esto y aquello. Yagüero sapucainte, lleva, no. Aquí hay una reflexión profunda que nos hace entrar a un aspecto existencial que nos lleva también a un cambio posterior, ¿verdad? Porque Pablo, al ser también parenético, decimos nosotros, es decir, consecuencial, todo aquello que él nos transmite es una transmisión de vida, de enseñanza que se tiene que notar en la propia vida. Si yo soy de esta manera, si yo digo que soy cristiano, entonces, consecuencia, tengo que vivir como cristiano. Tengo que demostrar que soy cristiano. Y bueno, y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad?, en el capítulo 1 de la carta de Pablo a los romanos, en su presentación. Primero, el que se siente servidor de Cristo Jesús, que lo ha llamado, dice, a ser también apóstol. Recordemos que el apóstol significa aquel que es enviado por Dios, Dios que me envía, Dios que me manda. Va para la agüerosapucaita, va para la igualcata, lleva peñan de yara, o igualcasea, pesera pichacuera, penguaná. Entonces yo me siento apóstol. Primero soy discípulo, soy un servidor de Cristo, estoy con Él, pero luego me siento enviado, porque ahora que he experimentado, me he encontrado con Cristo, ahora entonces yo también puedo anunciar y puedo decir qué es lo que Dios quiere de nosotros. Me vuelvo apóstol, me siento apóstol, Dios que me envía como misionero. Y fui elegido, dice, para anunciar la buena noticia de Dios. El apóstol es aquel que se pone delante, o tenonde aveñan de yara lleva. Entonces, güey puntero y ya de lleva, oñemoí, ese que se pone por delante, ese que está entonces allí delante para indicar el camino. Entonces, güey puntero, de lleva. Es un Pablo que está convencido y que se pone delante y que nos está indicando el camino. Dice, Dios me ha enviado, Dios me ha hecho apóstol para que yo les pueda anunciar esta buena noticia de Dios, porque yo lo he experimentado, yo lo vivo y yo entonces ahora lo predico y lo entrego también a cada uno de ustedes. Y después nos dice, Él había prometido ya por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo nacido por línea
carnal del linaje de David. El linaje de David significa nuestra propia historia, cómo Dios interviene en nuestra propia historia. Navidad para nosotros significa eso también, entonces, ¿verdad? Navidad es la intervención de Dios, así como en esa primera lectura que Dios quería dar esa señal. Al comienzo parece que me lleva a Tecu ya poseía, pero después Dios vuelve a insistir y dice, yo les daré la señal. Aquí también nos está diciendo, yo, dice, voy a actuar, yo me voy a mostrar, pero ¿desde dónde me voy a mostrar? Y siempre desde tu propia historia de salvación. En ese linaje de David, quiere decir en esa historia de David, algo que siempre fue prometido y que viene, ¿verdad? No es una cosa que viene a continuación, viene en forma continuada, en proceso. Algo nuevo totalmente, lo de ahora que no tiene nada que ver con lo pasado. No, todo lo contrario, ¿verdad? Este es el resultado de todo un camino que fuimos preparando con la presencia de un Dios que nos quiere y que nos salva. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Dominical. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Queridos amigos, estamos en Ñan Yarañe Dominical y en este domingo, ya que se respira la presencia, la llegada de un Dios, hoy nos habla de esa esperanza, de esa señal, de su presencia real. Yo mismo les daré esta señal, es decir, Dios mismo que viene, ¿verdad? Nos está preparando todo. Na Pepe, en bandeja con Ñan Yarañe Ñande. Pídanme primero, no quiero pedirme, Dios atecu. Hay una cierta desconfianza. El Señor dice, bueno, yo mismo le voy a dar este Emmanuel, este Dios que nace en medio de ustedes, es la encarnación, ¿verdad? También, desde la segunda lectura que estábamos reflexionando, ese regalo es Jesucristo, es el Hijo de Dios, esa señal que llega a nosotros. Es la presencia de Dios, es un Pablo que comunica, que se siente apóstol, pero ¿de quién? De un Jesucristo, de un Dios que nace y que está en medio de nosotros. Apeañate entonces, apóstol Haishabe, porque cada uno de nosotros hoy es apóstol, es enviado también por Dios para anunciar la buena noticia. En este evangelio tomamos de Mateo, también el capítulo 1, desde el inicio del versículo 18 al 24. Jesús nacerá de María. Jesús nacerá de María. Ahora se nos presenta esta encarnación, pero encarnación verdaderamente, es decir, a través de nuestra historia. Se dan cuenta que algunas veces ya cuando hablamos aquí de María, porque nuestros hermanos separados, principalmente los que protestan continuamente contra cosas sin fundamento, verdaderamente aquí nos presenta el hecho de nacer de María, significa que Dios, para entrar en nuestra historia, necesita de nuestra historia. Para entrar en nuestra realidad, necesita de nuestra carne, necesita de nuestra realidad. Y en este caso es María. Ustedes saben que la palabra Miriam, María, significa la elegida. Peñan de Yara o Jecabacue, Peñan de Yara o Genoibacue, y Catujanguaisha o Uñan de Abutebe Alleva. O sea, la encarnación se tiene que realizar. ¿Y cómo se va a realizar la encarnación? La encarnación se va a realizar en medio de nuestra historia. Recuerden que en el sentido doctrinal, y esto no es una cuestión también problemas de hoy que nosotros podemos tener, ¿verdad?, con ciertos hermanos que se separan, ¿verdad?, de la comunidad. Esto ya desde el inicio del cristianismo, que muchos piensan que Dios es un Dios totalmente fuera de la historia, porque el no aceptar la figura de María es no aceptar nuestra propia condición humana. Porque esto va mucho más allá en un sentido teológico. Si yo no acepto la figura de María como madre verdaderamente de mi Señor, como dice después Isabel, ¿verdad?, madre de mi Dios, imagínense, si nosotros no aceptamos la figura, la encarnación, entonces, ¿cómo estamos concibiendo a Dios? Estamos concibiendo o estamos pensando en un Dios totalmente desencarnado, fuera de tu realidad, fuera de tu mundo. Y yo pienso que eso es lo que muchas veces nosotros encontramos, ¿verdad?, lastimosamente, y eso también puede dejar huellas de lo que dice las cartas de Santiago, etcétera, ¿verdad?, las cartas católicas, cuando hablan de los falsos doctores, porque en la falsedad de la explicación de esto, nosotros no estamos aceptando uno de los misterios más importantes de nuestra fe cristiana, que es la encarnación. Dios que viene a salvarnos, pero nos salva de nuestra historia. Al no aceptar la figura, ¿verdad?, Jesús nacerá de María, nos dice Mateo capítulo 1, del 18 al 24. Nacerá de nuestra propia condición humana, quiere decir. Miriam, María, elegida, Dios elige esta persona, y al elegir a esta persona, que se llama María en este caso, quiere decir que Dios toma nuestra condición humana, que es lo más importante. Dios nos quiere salvar de nuestra propia vida. Si nosotros no aceptamos esto, entonces estamos viviendo o estamos pensando en un Dios desencarnado, en un Dios, ahí sí que le podemos llamar dentro de las filosofías y dentro de las religiones naturalistas, ¿verdad?, naturales, que simplemente piensan en un Dios fuera, en un Dios que interviene desde afuera,
en un Dios a quien yo solamente le pido, aleluya, gloria a Dios, ella pomina la sea y cotemeas haciendo ella poimba bebé, porque no entra en mi historia. Entonces, eso, queridos hermanos, no es lo que verdaderamente la Biblia nos está proponiendo y nos está predicando. Atención, y esto es muy delicado porque dentro de 2 días, hoy estamos 22 de diciembre, el 24 celebramos verdaderamente la encarnación, es decir, Dios que se hace realidad en medio de su pueblo, Dios que se hace realidad en medio de mi vida, Dios que quiere cambiar mi propia existencia. Para eso Dios entra y se encarna en mi propia realidad. El nacimiento de Jesús, Mesías, sucedió así. Su madre María estaba comprometida con José, ¿viste? O sea, comienza toda la historia de la salvación. Y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, pensó abandonarla en secreto. Es el pensamiento humano, ¿se dan cuenta? Ya no tenía decidido cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera María es obra del Espíritu Santo. La criatura ahora, la Biblia lo dice, la palabra de Dios nos está explicando, nos está haciendo entender que la encarnación es a través de la fuerza, la gracia, el Gabar, él, que le anuncia que será madre, ¿verdad? Y el Espíritu de donde nace Cristo, el Mesías. María dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua, Jesús, quiere decir Salvador, su nombre, Salvador, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Es la encarnación, ¿viste? Dios que entra en nuestra historia para poder salvarnos. Todo esto sucedió antes que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Aquí de nuevo esa lectura que estamos haciendo de la palabra de Dios. Mira, la Virgen está embarazada, dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vuelve a tomarlo de Isaías capítulo 7, primera lectura que estuvimos leyendo. Dios que actúa, Dios que nos da esta señal, es Dios el que interviene, es Dios el que quiere verdaderamente entonces nacer, encarnarse, actuar de esta manera para nuestra salvación. Dios hubiese podido actuar de otra manera, pero elige esta manera. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María como esposa. Entonces, queridos amigos, así nosotros estamos reflexionando y nos estamos preparando para este día de Navidad, el 25 de diciembre. Dentro de 2 días a la noche estaremos diciendo: esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Dios que nace en nuestros corazones, Dios que se encarna en tu historia, en mi historia, en nuestra sociedad. Pero peñan de yajeshana, maisha va pejeño y peñan de yara lleva, peñan de aputepe, a peñan de familia pupe ahí. Y volvemos enseguida con más ñan de yara ñe dominical. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste.
Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo,
y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No temáis, porque he aquí, yo os traigo hoy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ñande Yarañe responde: ¿por qué Dios se hace humilde? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical y ahora comenzamos este segmento que nosotros le llamamos Ñande Yarañe responde. Y hay una pregunta muy interesante: ¿por qué verdaderamente Dios se hace tan humilde? Entonces la palabra humilde, ¿por qué el Señor se hace tan humilde y se encarna? Es decir, entra a nuestra condición humana siendo Dios. Dios no pudo haber salvado simplemente desde el poder, ¿verdad?, de Dios, porque si Dios es Dios, tendría que poder salvar de alguna manera. Y bueno,
¿Cuál es este significado tan interesante, ¿verdad?, de la encarnación en este misterio también de la Navidad que estamos ya próximos a celebrar? Es muy interesante. En primer lugar, tenemos que reconocer verdaderamente que la humildad, el humus, tierra, viene también de la palabra Adamá. Adam, también el nombre del primer hombre, significa humus, tierra, humildad, humanidad, humildad. Todo esto entonces nos hace entender la condición nuestra en primer lugar, nuestra condición. El hombre es Adán, el hombre es Adamá, el hombre es tierra. Y aquí la humildad, ¿por qué tenemos que ser humildes? Y quiere decir que tenemos que reconocer nuestra condición, que somos seres limitados, somos suelo, somos tierra, somos nada en síntesis. Dios nos regala todo, recibimos todo de Dios. Recuerden en el momento de la creación en que Dios dice que toma el humus, lo humilde, lo bajo, la nada, por decirlo de cierta manera. Y después, una vez que nos hace, dice, este muñequito, en este género literario tan interesante, sopla en las narices de este humus, de este muñequito del hombre, y el hombre resulta ser un ser viviente. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, queridos amigos, queridos hermanos. Y bueno, miremos un poco desde este aspecto la humildad y los grados con que nosotros podemos leer esto. Primeramente, es la modestia que se opone a la vanidad, es decir, Dios si se encarna, Dios si se hace hombre, Dios si nace, su natividad, su Navidad entre nosotros es justamente, Dios no quiere venir en forma pomposa, en una forma vanidosa, sino que Dios quiere entrar en aquello que es modesto, que es totalmente opuesto, ¿verdad?, a la vanidad. Aquel que es modesto, sin pretensiones irrazonables, no se fía de su propio juicio. El humilde, entonces, no es Shela Ikuapá, Shela Yapopata, no, sino que quiere confiar y quiere poner también en las manos del otro. Decíamos al comienzo, Dios hubiese podido actuar de la manera que Él quisiese, porque si Él es Dios, Él peñan de yara y puacabea, ñandego ya, y pe y puacabea, entero betemba, y catuo ya po, pero oje ya peñan de pope abei, dentro de este significado teológico para nosotros de lo que significa el ser humilde, lo que significa la humildad. La humildad se opone entonces a la soberbia, que se halla a un nivel mucho más profundo. Es la actitud de la criatura pecadora ante el Omnipotente y el 3 veces santo. Actitud nuestra. La Navidad nos tiene que llamar la atención muchísimo, no simplemente por el nacimiento, ay chichulina, y que nace este niñito, besito, y por ahí tengo comitancoa, ¿verdad? Como nosotros podemos dejarnos y somos muy sensibles a esa realidad de ese bebecito que nace. Pero recuerden que detrás de esto hay una teología mucho más importante, que es justamente esa criatura, es que nosotros reconocemos, me reconozco en ti, me reconozco en ti, me reconozco en esa persona, me reconozco en ese bebé, me reconozco en esa criaturita. Apea coñande, pese coñande ña moñe puno curia lleva. Entonces pean de güero mandu aba en amba y sepan ñande ña moñe puno acue peñan de recobe, peñan de siñan de güerurire. Después de nacer el nacimiento, va ya po peñan de si, añan de mocunu, uñan de añan de mocambú, ñandeña y mehendide, ¿verdad? O sea, si nuestra mamá no nos tenía en sus brazos, no nos acurrucaba entre sus brazos, si no nos daba sus senos para que podamos alimentarnos, etcétera, etcétera. Va hoy como ñande, otro pito puma la lleva, ñandeña y me llega en el humus verdaderamente. Estaríamos convertidos de nuevo en ceniza, en tierra, en humus. Por eso que nosotros tenemos que ser humildes, humildes. La encarnación es la humildad máxima de un Dios. Imagínense. Yandé como yo haciendo ya calcular y ve misterio tu sheiteo y ya puedo ver peñan de yaro ya puedo ver ñandere jejape lleva. Él pierde, es decir, renuncia, dice la misma palabra de Dios, a esa condición divina, dice, renuncia a su condición divina para hacerse uno de nosotros, para hacerse uno de nosotros, entrar, encarnarse.
utilizar nuestra misma naturaleza y desde ahí entonces hacer ese proceso y ese camino que nosotros necesitamos. Cada uno de nosotros necesitamos después hacer ese mismo camino que Él nos muestra y como Él nos va sanando y como Él nos va salvando ante una condición nuestra pecadora, ante una condición nuestra de limitación. De Dios mismo que interviene en nuestra historia y hace ese camino que nos va a llevar también a nosotros y nos lleva a la glorificación. Si Dios lo hizo, es porque nosotros estamos con la misma condición también, porque Él nos lo muestra dentro de nuestra propia condición humana, que es posible llegar, ¿verdad?, a esa resurrección, le llamamos nosotros, a esa plenificación, a esa dignificación de nuestra naturaleza humana. Upearango, entonces, la encarnación. Dios entra en nuestra historia, haciendo todos esos pasos. San Juan capítulo 3, versículo 16, 17, 18, ¿verdad?, cuando presenta, San Juan dice, Dios tanto amó al mundo, que ¿qué hace? Renuncia a su condición. Ñandere jabe, entonces ñandera jueterei, agüere lleva, entonces ñande yara hoy que veñan de pupe. Entra en nuestra condición, entra en nuestra humanidad, para que nosotros también seamos conducidos a esa glorificación, como yo les decía, que es nuestra propia resurrección. Incomparablemente más profunda todavía es la humildad de Cristo, que por su rebajamiento, eso nosotros en un término un poquitito más difícil, teológico, de una palabra griega, le decimos kenosis. Kenosis se dice, rebajamiento, añemomi, añemomishi, aike, ayema, petuyu, apitebe, ya es peñando pues, porque aquí pues entonces el adama quiere decir tierra, tuyu, ayema, hay que ver tuyu, dice, o mejor no hay oíla, hay quien te ve tuyu, sino que se oí, hoy coche oí tuyu, a la cuenta. Esto es más duro todavía, ¿verdad?, para que puedas entender y podamos entender. Dios que se anonada, Dios que se hace nada, y dice la anonadarse, hacerse nada, volverse nada, pierde su condición, renuncia a su condición divina, dice la palabra de Dios, Pablo, ¿verdad?, y entra en nuestra condición humana. Este es el rebajamiento que nos salva y que invita a sus discípulos, a nosotros, seguidores de Cristo, a servir a sus hermanos por amor. Porque por amor, pues Él está viniendo y por amor entra en nuestra carne. Por amor renuncia a esta situación de ese privilegio divino para hacerse criatura como nosotros, a fin de que Dios sea glorificado en todo. Y bueno, queridos hermanos, esto es muy interesante, muy importante. Y miremos un poco esa humildad del Hijo de Dios. Jesús es el Mesías humilde anunciado por Zacarías. Dios que se acuerda de su pueblo y entonces lo anuncia y dice, este que va a venir, este es el Mesías. No es, viste, como humanamente también dentro del Antiguo Testamento mismo, el pensamiento humano estaba organizando y estaba pensando en un Dios poderoso, en un Dios guerrero, en un Dios que venga a salvarnos. Sin embargo, Zacarías es uno de los profetas, ¿verdad?, ya a las postremidades, o sea, cuando está ya cerca el nacimiento de Cristo, ¿verdad?, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que anuncia y que dice que el Mesías nacerá, o el Mesías vendrá, pero de una forma humilde, de una forma humilde. Es el Mesías de los humildes, a los que proclama bienaventurados. Es el Mesías de los humildes. Ñande entonces, a Jesús que se encarna, este niño que nace, ¿verdad? Entonces necesitamos también entrar dentro de esta condición. Pero somos luego ya de por sí, porque somos criaturas. El asunto es que nos demos cuenta. Ñandego, muchas veces, pecado del capítulo 3 del Génesis, estamos poniendo en práctica y muy a menudo. Si ustedes comen de este fruto del árbol, ustedes serán como Dios, es decir,
Monberiñan de Jehuía lleva pe renuncia, Monberiñan de Jehuí pe anonadamiento, Monberiñan de Jehuí pe humildad. Ñande ya jecaba y ya. Queremos sobresalir, ponernos por encima de los demás. Queremos que nuestra estrellita entonces valga, pe mañana que llegó 3 estrellas y te la 2 estrellas, si no hay cota estrellado. Pero tenemos que mirar un poquitito más lo que nos está diciendo, porque aquí este Mesías de los humildes que proclama, bienaventurado a quien, al que se somete a Dios, al que vive en esa paciencia y en esa mansedumbre. Jesús bendice, por lo tanto, a los pequeños. Bendice, ahí está la imagen del niño, por ejemplo. Hemos leído, ¿verdad? Mateo y en otros pasajes también, ¿verdad? Cuando Marcos también nos presenta a ese niño, Jesús que bendice a los niños. Si ustedes no se hacen igual que estos niños. Entonces, el misterio de la encarnación, el misterio de la Navidad, pobrecito, frío, sufrió Jesucito, que está ahí en el pesebre, hay naciones establos, eso es simbología simplemente, y es entonces dentro de estos signos tan profundos, de estos símbolos tan profundos, nos tiene que hacer reflexionar y llegar a algo más profundo. Así como Dios, siendo Dios, pierde su condición humana, entra, y mira un poco, nace ¿dónde? Nace en medio de los animales, nace en un establo, nace en un pesebre. Y no es solamente eso, sino que Él, al nacer, quiere decir que Él está naciendo como hombre. Siendo Dios, entra en nuestra condición humana, se hace uno de nosotros, se hace humus. Es la humildad, es la que nosotros estamos reflexionando y estamos mirando. Esta Navidad nos tiene que hacer pensar en el camino de humildad. Esta Navidad nos tiene que hacer volver a nuestra humildad, es decir, a nuestro camino para ser humildes. O mejor dicho, nos tiene que hacer volver a nuestra creaturalidad. Darnos cuenta, criatura. Yo soy criatura, es decir, fui creado por. No es que yo soy autosuficiente, no es que yo vengo por mí mismo y al mismo tiempo yo siempre necesité de alguien para poder seguir. Estoy dentro de esa cadena, dentro de esa generación que va uno detrás de otro. Por eso dijimos, insistimos tantas veces que el judaísmo, de donde venimos nosotros, el cristianismo, siempre el judaísmo ha sido y nos ha presentado la religión como comunidad. Y andas ahí cuatijaños y dice, diga tú yaiko, ñaneacane, cucarretilla y ya, porque gente alleva, porque gente se. Ese es el pecado. Eso es Génesis 13, versículo 5. El hombre que mira de ese fruto y parece que el vivir en la soledad, ser como Dios, ser autosuficiente, sería lo que me conviene a mí. Porque cuando naiko te vemos a ver y mandereje, mapi con ese, no, así que tú y copona y condereje. No, la humildad, y eso es lo que sucede en este nacimiento, ¿verdad?, de Jesús. Esto es lo que celebramos en esta Navidad, nos ayuda a nosotros también a hacer este camino. Este maestro que es manso y humilde de corazón, este Dios que se encarna y que se hace humilde, entra en nuestra condición, se encarna en nuestra realidad, nos invita también a nosotros a hacer lo mismo. Y bueno, seguiremos reflexionando mucho más, queridos hermanos, de lo que significa este aspecto teológico de la humildad, este aspecto teológico de la encarnación, este aspecto de una renuncia a nuestra propia condición, de creernos estar por encima de los demás, pero sin embargo, en la realidad somos criaturas, somos personas que necesitan de todos y necesitamos de todo para seguir existiendo. Pidamos esta gracia en este domingo ya cercano. Yo les deseo feliz Navidad a todos ustedes. Una feliz Navidad que significa entrar en esa situación reconociendo nuestra limitación
y pidiendo al Dios Todopoderoso que nos ilumine, que nos fortalezca y que nos anime, ¿verdad?, a salir hacia adelante. Y ahora les doy la bendición del Señor con esa gracia tan importante que viene de lo alto del cielo. Dios que nace y se encarna en nuestro corazón. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad y hasta el próximo domingo con más Ñande Yarañe Dominical. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.